¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Bendiciones, bendiciones, mil y mil bendiciones. bendiciones. Como siempre les decimos, los pastores Carlos Barragán y Piedad Vinasco, hoy 21 de octubre, Iglesia Amor de Dios desde la ciudad de Buga Valle. En esta Guadalajara de Buga, donde el clima está cambiante, pero parece que es en todo el mundo, ¿no, mi amor? Están lluvias repentinas, unos calores tremendos, una combinación del verano con el invierno en este resto de año que ya estamos en el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, pero con toda la expectativa, con todo el amor de Dios para poder terminar este año dándole gracias a Dios, diciéndole, Ebenezer, hasta aquí nos has traído con bien, nos has traído con cambios de gran bendición. Saludamos a todos aquellos que están conectados en el chat. Le damos un saludo muy especial a Sobeida Rodríguez, María Percies Palomino, Doña María Isabel Saldarriaga, dice bendiciones pastores y para todos muchas bendiciones. Bueno, también un saludo para mi mamá, saludos para Ronnie, que también a veces se conecta allí, y para todos los que nos saludan, mil bendiciones, doña Alba Yali, doña Marta Yali, Yasmín García y Georgina. doña Yasmín, doña Georgina, Eduardo, toda la familia. También para doña Domicela, que también se conecta con nosotros. Y para todos los que se conectan esta noche y en este programa en diferido, como siempre les decimos, mil y mil bendiciones. Les recordamos que este domingo 25 de octubre, 10 de la mañana, en el Club Confenalco vamos a tener nuestra primera reunión física como Iglesia Cristiana Amor de Dios. Están todos totalmente invitados. Allá van a ver todas las normas de protocolo, de bioseguridad. Entonces los esperamos este domingo 25 de octubre, 10 de la mañana, Club Confenalco. Día histórico, amor. Yo estoy muy contenta, muy feliz porque va a ser el primer culto presencial. Perdón. Y contamos con todos y cada uno de ustedes. Hay muchos que ya se han inscrito, pero todavía quedan cupos, así que inscríbase para poder estar allí seguros de que usted tiene su asiento aseguradito, usted lleva solamente su tapabocas. Y como decía el pastor, allá está la gel, allá está el alcohol, allá está todo con el aislamiento totalmente requerido como el Club Confenalco lo ha determinado. Saludamos a Claudia Solarte, bendiciones. Saludos a Uber, a José Fabián. Bueno, un saludo para todos, amados. Ya estamos terminando este mes de octubre y ya faltan solamente 2 meses para terminar el año 2020. Nuestra recomendación, como siempre, guárdese, haga los protocolos, ande con su tapabocas, cargue su alcohol. Debemos de cuidarnos, amados, debemos de cuidarnos. El Señor nos guarda, pero nosotros debemos de ser prudentes también. Guarde la distancia, no
pues asista a lugares donde usted vea mucha aglomeración, donde no guardan las distancias, y todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para que entonces usted pueda este 2020 decir gracias Señor porque me has guardado, pero yo también he estado ahí, he sido prudente con todo lo que hay que hacer. Un saludo muy especial para John Pozo desde la ciudad de Cali. Te saludamos, amigo, con mucho cariño, y sabemos que estás allí apoyando, te has suscrito y que estás allí con nosotros. Dice John Pozo que Dios los bendiga. Amén, muchas gracias. Y bueno, como siempre le decimos, dele like, y aparte de eso, suscríbase, comparta este canal con otras personas. El hecho no es compartir el canal solamente, sino el mensaje que damos a través de este canal. Un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de paz, un mensaje de amor, que todo eso es lo que nos enseña la palabra de Dios: esperanza, fe, amor a Dios. En medio de todas las circunstancias tan difíciles que está viviendo la humanidad, hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Entonces siempre comparte este canal, los mensajes son de mucha bendición. Más adelante vamos a hacer unos pequeños mensajes también de 5 minutos, ya en exteriores, en la calle, con la pastora, y va a ser de mucha bendición también para que usted comparta esos mensajes de 5 minutos que van a hacer unas reflexiones espirituales muy bonitas también. Bueno, yo creo que ya vamos empezando con el tema y vamos a someter todo al señorío de Jesucristo. Inclina allí tu rostro y vamos a pedirle al que Dios sabe, que es el amado Espíritu Santo de Dios, que nos guíe al Padre y al Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor. Gracias por tenernos en esta noche, en este lugar, recibiendo de tu palabra, tu instrucción, tu dirección. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para nosotros, Señor, es una delicia contar con el vencedor, que eres tú, Dios Todopoderoso. Jesucristo venció en la cruz del Calvario, porque dice la Escritura que derrotando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y aprendemos fe a través de la palabra de Dios, a través de conocer a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por eso hoy plantamos el reino de Dios a nivel local, regional, nacional y mundial, a todo lugar donde nos escuchan, donde nos están viendo en directo y en diferido. Creemos que el reino de Dios se está extendiendo y se está plantando en los corazones, en los territorios, en las vidas, en las familias, en nuestra Colombia. Levantamos oración por nuestra amada Colombia y creemos que Colombia es una nación sometida a Dios para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la justicia viene del justo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que a través de tener a Cristo en el corazón, este gobierno, este pueblo, esta nación, este territorio cada día será más justo. Gracias, Señor, porque haces tu voluntad en la tierra, en los cielos, en los mares y en todos los abismos, Señor. Hoy pedimos que nos alimentes con esa palabra. Usa a tu siervo, a tu hijo Carlos Barragán, Señor, con poder, con autoridad, con señales, milagros y prodigios. Mientras se dicta la palabra de Dios, Señor, suceden cosas extraordinarias y maravillosas, porque eres tú, Señor. Hoy creemos que Él está sometido a tu señorío, y nosotros también como oyentes, Señor, recibimos esa palabra agradable, sazonada con sal, útil para redarguir, exhortar, edificar y plantar el reino de Dios. Hoy te pedimos perdónanos porque hemos pecado de muchas maneras, porque no hemos sido justos contigo, Señor, perdónanos. Porque hemos sido indiferentes, porque de alguna manera hemos pecado. Perdona a todos los que están en el chat, perdona a todos los que se unirán, perdona a nuestras familias, Señor, perdónanos, oh Dios amado. Y permítenos venir esta noche a la cruz a través de la fe y recibir esa sangre que garantiza la victoria. Y con la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas, sabiendo que esa sangre nos salva, nos perdona, nos da entrada al lugar santísimo, atamos, ligamos y reprendemos toda oposición en los aires, toda potestad, todo principado que se quiera levantar en contra de la emisión de este servicio, en contra de este ministerio, en contra de las familias aquí reunidas, está atada, ligada y vencida toda fuerza del mal, todo hombre fuerte de pecado, toda potestad de la jerarquía que sea, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que están vencidos, que le tenemos prohibida su entrada, en el nombre de la autoridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor. Desatamos un ambiente de fe, de amor, corazones sensibles a la palabra de Dios, una buena tierra, para que tu palabra germine de fruto, cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno, qué especial. Vamos a colocar una hermosa adoración allí donde usted está. Solo acompáñenos, solo dele gracias al Señor. Mientras suena esta hermosa adoración, este cántico a Dios, usted puede allí descansar en la presencia de Dios, no importa dónde esté, sea su hogar, sea en una clínica, un lugar tal vez donde esté laborando y sacó este tiempo de descanso. Usted allí va a recibir una ministración especial. Gracias. A través de la adoración. Adorar es que nuestro espíritu adora a Dios, que usted puede allí con palabras, con cánticos. Dale gracias a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Jesús, por esta hora, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que colocamos en tus manos, Dios, y que sabemos que tú nos diriges con tu Santo Espíritu, Padre, para que podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Dios. Dígale gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Dígale gracias. Dígale gracias, Señor. Tú me llevas más profundo, Señor. Tú me llevas en lo más profundo, Señor. Oh, Señor. Solo deje que la letra de esta hermosa canción lo lleve más profundo a la presencia de Dios. Solo deje que la letra de esta hermosa canción lo sumerja más profundo en la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Señor. Porque tú eres el que obra en los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que sana. Gracias, Jesús, porque tú eres el que libera. Y porque tú eres el que nos lleva más profundo, Señor, en tu presencia, papá. En el nombre de Jesucristo, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Eres poderoso. Para siempre es tu misericordia. Adore allí a Jesús, adórelo con su corazón. Llévanos más profundo, Señor. Llévanos más profundo. Llévanos más profundo, Dios. Y le quiero conocer tu corazón, Señor. Llévanos más profundo, Señor. Tu Espíritu nos revela más de ti siempre, Señor. Deje que la palabra de Dios y aún la melodía lo lleve más profundo. Que se preparen esta noche para la palabra de Dios a través de esta hermosa adoración. Que usted le pueda decir simplemente: llévame más profundo, Señor. Llévame más profundo a través de tu Santo Espíritu. Llévame más profundo a través de tu palabra. Que en esta noche usted pueda descansar todo lo que quiera traer sobre su cuerpo, fatiga, sobre sus pensamientos, distracciones, en el nombre de Jesucristo. Pues yo creo que la atmósfera espiritual del lugar donde estás está siendo llena, está siendo transformada por el Espíritu Santo de Dios. Que la atmósfera espiritual del lugar donde estás
está siendo transformada por la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, que la atmósfera espiritual de donde estás, la palabra de Dios va a llegar libremente a tu corazón, va a transformar tu corazón, tu vida, tus pensamientos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que está obrando en cada corazón, en cada vida. Gracias, Señor, porque tú eres el que está trayendo libertad, Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Tú estás obrando, Señor. La paz que necesitas, la libertad que necesitas, la confianza que necesitas. En el nombre de Jesucristo. Solo Jesús, solo la palabra de Dios. Porque tú eres el que está obrando, Señor. Tú eres el que está guiando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Solo allí donde estás. Solo exalta a Jesús. Solo allí donde estás. En el nombre de Jesús. Más profundo en su presencia, más profundo en su amor, más profundo en su perdón, más profundo, que tu corazón en esta noche se abra para lo que el Señor va a hacer, tu espíritu se abra para lo que Jesús quiere hacer en tu vida, en tu hogar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu de Dios, te amamos y te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que glorifica al Padre y al Hijo, y la palabra toma vida y todo toma vida por tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, Jesús. En ti estamos confiados, Señor. Tu presencia todo lo llena. Y yo creo que tu presencia, Señor, está llenando cada lugar donde se encuentra cada persona en este lugar. Aún puede ser una cárcel, donde sea un hospital, en el nombre de Jesucristo. Yo sé que tu presencia, Señor Jesucristo, en este momento está llegando a este lugar. Tu Santo Espíritu en este momento, Señor, está transformando la atmósfera espiritual de muerte, de dolor, de enfermedad, de tristeza, de desilusión, de pleitos. Y ahora es la presencia y la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios prepara nuestros corazones, amor, para precisamente recibir la palabra de Dios con esa fe que usted se necesita cada día para avanzar. Bueno, como siempre me despido de la pastora y ya continuamos con ustedes. Tú fuiste el verbo en el principio. Bueno, mis amados, otra vez de regreso. Qué bendición, qué hermoso tiempo. ¿Qué hace muchas personas dicen, ¿qué hace cuando uno está cantando? ¿O por qué se hace como antes ese tiempo de oración, de colocar canciones? Bueno, lo que te queremos decir es que todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios es espiritual. O sea, todo es espiritual. Entonces, como todo es espiritual, tenemos que buscar lo espiritual. Entonces, por eso oramos antes de iniciar, porque como es algo espiritual, necesitamos que Dios nos dirija y Dios es espíritu. Y también colocamos adoraciones, las llamamos adoraciones porque es una música un poco suave, un poco como para reflexionar. Entonces, comenzamos entonces a entrar en ese espacio espiritual. Recuerde que estamos haciendo un culto en línea o un servicio en línea o online o en vivo, como usted quiera llamarlo. Entonces, lo mismo que hacíamos en el local, ahora lo hacemos aquí a nivel virtual, ¿sí? Entonces, por eso aquí por lo menos estamos en la casa en donde vivo con mi esposa y hay personas que están orando mientras estoy predicando la palabra, personas que están intercediendo para que usted reciba, porque todo esto es espiritual, amados. Esto no es una conferencia, no es un mensaje, esto es algo espiritual. Entonces, lo espiritual hay que hacerlo espiritualmente. Entonces, por eso se hace todo esto, que la oración, que la adoración, para que la atmósfera espiritual, hay una atmósfera espiritual, todo lugar tiene una atmósfera.
Muchas personas no entienden eso y dicen, ay, cuando fui a tal lugar sentí una energía tan rara, una energía maluca. Ellos lo llaman energías, pero son atmósferas espirituales. Y otras personas dicen, ay, cuando llegué a un lugar me dio tanto gozo, tanta alegría. Entonces, no son energías negativas o positivas, sino que son atmósferas espirituales. Entonces, por eso, como sabemos que estamos llegando a muchas personas, a miles de personas en el nombre de Jesucristo, en cualquier lugar del mundo, hay atmósferas espirituales muy pesadas. Puede ser que en tu casa haya sucedido algo terrible, un accidente, una muerte, estén pasando un problema financiero, pleitos, contiendas, no sabemos. O tal vez no en tu casa, sino alrededor, donde tus vecinos, donde tú vives, en el barrio, la ciudad. Sabemos que en nuestra nación de Colombia también están pasando momentos fuertes y en todo el mundo. Entonces, esa atmósfera espiritual tenemos que transformarla a través de la adoración. ¿Y cómo la transformamos? Bueno, buscando el rostro de Dios, adorando, y lo que estamos haciendo, leyendo la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy tan hermoso que el Señor nos ha dado: necesitas su perdón. Necesitas su perdón. Necesitas su perdón. Martin Luther King, me gusta mucho Martin Luther King, y me gusta mucho también C.S. Lewis, personas que vivieron no hace mucho tiempo, pero eran personas creyentes y personas con unas frases muy importantes. Martin Luther King Jr., Martin Luther King decía, el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. El perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. O sea que perdonar no es algo de vez en cuando, no. Es una actitud constante. O sea, es algo que está dentro de nosotros. Debe ser constante perdonar para nosotros. Y C.S. Lewis decía, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Se lo quiero leer otra vez. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Necesitas su perdón. Y la gran pregunta es, ¿necesito el perdón de quién? ¿O por qué? ¿O para qué? Porque muchas personas dicen, yo no necesito el perdón de nadie. Yo no necesito que nadie me perdone. Es más, yo soy tan buena persona. Yo ayudo a los pobres. Ahora en esta pandemia he ayudado a mucha gente. He dado comida. He ayudado al pobre. He hecho esto, he hecho lo otro. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos su perdón, o sea, necesitamos el perdón de Dios, muchas personas dicen, pero yo, ¿por qué necesito ser perdonado? Yo no mato, yo no robo, yo no hago cosas malas, yo ayudo a las personas. Bueno, y todo eso me parece excelente. Es más, nunca dejes de hacer eso. Nunca dejes de ayudar al necesitado, nunca dejes de extenderle la mano al que tiene una necesidad, nunca dejes de tener esos principios y esos valores como el no matar, como el no robar. Pero entonces vamos a ir más allá, vamos a ir más allá. Y vamos a hablar de por qué necesitamos su perdón. Y hablando acerca de las frases que me gustaron mucho de Martin Luther King y de C.S. Lewis, es que perdonar es algo que Dios hace a diario con nosotros. Es algo que hace a diario. Pero a veces nosotros no lo hacemos tan a diario. Y no vamos a entrar en ese campo de yo perdonar a otra persona, sino que vamos a hablar de por qué yo necesito su perdón. Y vamos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Recuerde que son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 8, versos del 1 en adelante. San Juan capítulo 8, versos del 1 en adelante. Yo tengo aquí varias Biblias, me gusta mucho que podamos tener varias Biblias. Y aquí tengo también otras versiones de otras Biblias porque me gusta que lo leamos en varias versiones. San Juan capítulo 8, verso del 1 en adelante.
Dice así. Y tiene un título, La mujer adúltera. Dice San Juan 8 del 1 en adelante en la palabra de Dios para todos. Al área del templo, verso 1, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer fue otra vez al área del templo y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñar. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Adulterio es el pecado fuera del matrimonio. Cuando un hombre es casado, una mujer es casada y tiene relaciones fuera de su matrimonio, se llama adulterio. Cuando son relaciones sin casarse entre un hombre y una mujer, se llama fornicación. Pues a esta mujer la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, o sea, teniendo intimidad fuera de su relación matrimonial, o sea, no estaba con su esposo. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Verso 5, Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Verso 6. Ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscan algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo. Así que se puso de pie y le dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno, y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. San Juan 8 del 1 al 3 hemos leído. Y este mensaje tan especial para los que apenas se están conectando: necesitas su perdón. Y meditando yo en esto, cuando sentí que Dios quería que hablara acerca de esto. Y me acuerdo cuando yo no conocía de Jesús. Viví una vida, bueno, como mucha gente la vive. Tenía una creencia en Dios. Sea el Dios que sea. Tenía una creencia en un Dios, una tradición que había aprendido. Y tenía una vida conforme a mis parámetros o los principios que yo pensé que debía vivir. Pero en realidad nunca busqué el perdón de Dios. Es más, buscaba era como que Dios hiciera lo que yo quisiera, o yo vivir mi vida como yo quería y que Dios secundara pues lo que yo estaba haciendo. Pero en ese mundo y en esa vida nunca busqué yo el perdón de Dios. Buscaba hacer las cosas, pero no sentía que yo tenía que pedirle perdón a Dios por cosas que sabía que estaba haciendo mal. Porque aunque yo sabía que lo estaba haciendo mal, no creí que tenía que pedirle perdón a Dios porque era mi vida. Bueno, muchas personas viven así. Muchas personas viven su vida basada en sus propósitos de vida, en sus proyectos de vida, en sus creencias, pero no tienen en cuenta a Dios para pedirle perdón. Y vamos a ver por qué las personas en general dicen: ¿y yo por qué tengo que pedirle perdón a Dios? Y aquí lo acabamos de leer en San Juan capítulo 8, verso del 1 al 13. Y lo primero que vemos es que los maestros de la ley, los fariseos, o sea, las personas encargadas en esa época, por decirlo así, de guardar las normas religiosas, los fariseos, que eran los que velaban, un grupo estrictamente religioso, que ellos velaban porque se cumpliera todo lo que tenía que ver con la ley, y los maestros de la ley, que también eran otro grupo religioso. O sea, estos grupos velaban, entre comillas, porque se hicieran las cosas conforme a la ley de Moisés, ¿sí? Conforme a lo que estaba escrito. Y ellos sabían que en lo que estaba escrito decía que si una mujer era
cogida en el acto de adulterio, tendrían que lapidarla, o sea, matarla a pedradas, porque estaba escrito en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. Recuerde que lo que estamos leyendo aquí es ya el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento que se escribe. El Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, entonces nos habla de muchas cosas, entre ellas lo que ellos citan allí. La ley de Moisés decía que tenía que suceder esto. El Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis, ya nos comienza a hablar otras cosas. El Antiguo Testamento, escúcheme bien, es revelado en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está incluido en el Antiguo Testamento. Se lo repito otra vez. El Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento lo que se hace es precisamente hablar de nuestro Señor Jesucristo, la preparación, todo en el Antiguo Testamento nos habla del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a suceder, cómo iba a pasar. Si usted lee de Génesis hasta Malaquías, todos los libros, los reyes, Levítico, Deuteronomio, todos los profetas, los jueces, todo lo que nos habla, de una u otra forma, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento está incluido en el Antiguo Testamento también, porque la Biblia es perfecta, no se contradice. Entonces, estos grupos religiosos siempre estaban buscando a Jesús, siempre querían, como decimos en nuestro país, ponerle la cáscara. Ustedes saben que cuando una persona pisa una cáscara se resbala y se cae, entonces querían ponerle la cáscara para que se resbalara, para que se cayera. Ellos no creían que Jesús fuera el Mesías, el Salvador que ellos esperaban. Entonces, en cualquier momento ellos estaban tratando de dañar el testimonio de Jesús. Buscan una mujer, la encuentran, una mujer en adulterio, o sea, en el acto mismo de adulterio. Lo interesante es que yo me pregunto, ¿cómo hace alguien para saber que una mujer está adulterando? ¿Cómo hace alguien para saber que una mujer no está con su esposo, sino con otro hombre? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen para saber eso? Bueno, parece ser que tenían muy buenos personas que trabajan en la inteligencia, me imagino, ¿no? Los que son allí, que están pendientes de todo, ¿sí? Personas que están pendientes de todo, ¿no? En esta época los llamamos más los chismosos, los que están pendientes de la vida de todo el mundo, pero nunca miran su propia vida. Porque dice el versículo 3, los maestros de la ley, los fariseos, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. O sea, y mire lo que dice, me gusta cómo dice la Reina Valera, el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. O sea, estaba en el mismo acto de adulterio. O sea, la sacaron posiblemente del lecho, de la cama donde estaba con el otro hombre, y se la llevaron a Jesús. Vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo hacen para saber? Hombre, Dios mío bendito. O sea, que esa gente estaba pendiente de todo, ¿sí? Le traen a la mujer y la colocan delante de Jesús. Y le hacen la pregunta, verso 4, maestro, esta mujer fue sorprendida, y lo voy a leer en la Reina Valera. Le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Como quien dice, nosotros vimos lo que estaba haciendo en el acto mismo de adulterio, esta mujer la cogimos. Nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo, que era una adúltera, que era una persona que estaba adulterando, no estaba con su esposa, la cogimos con su esposo, la cogimos en el mismo acto de adulterio. Hay personas que son especialistas en ver el más mínimo pecado de otra persona, Dios mío. Hay personas que son especialistas en ver los detalles del pecado de otra persona. Hizo esto, fue a este lugar, hizo esto, tomó esto, hizo esto, bebió esto, se acostó con este, se emborrachó aquí, de allí para allá, para allá. Hay personas que son detallistas en el más mínimo pecado de los demás. Ahora, recuerde que estos hombres estaban buscando era hacer caer a Jesús. No estaban haciendo otra cosa más que hacer o tentar, como dice la palabra, a Jesús.
estaban buscando algo para acusarlo y para que la gente no lo siguiera a Jesús. Este mes de octubre, precisamente la palabra que Dios nos dio en los 12 días de ayuno iniciando el 2012 es que la visión de Dios rompe las estructuras religiosas. ¿Sabes qué hace la religiosidad? La religiosidad acusa, señala, condena, discrimina. La religiosidad pone cargas. La religiosidad nunca da una solución. La religiosidad siempre está culpando al hombre, siempre está mostrando el pecado. La religiosidad siempre está buscando el pecado en la persona. La religiosidad siempre está mirando el pecado de la persona. El religioso siempre está mirando el pecado de la persona. El religioso siempre está buscando mujeres, por decirlo así, hombres, para presentarlos delante de Jesús y decirle, mire, este es un pecador. Y eso lo hace el diablo, porque la Biblia dice que el diablo es el acusador. Siempre está buscando personas para condenar, para señalar, para enjuiciar. Eso hace el religioso. Siempre está buscando condenar y señalar. Por eso estos maestros de la ley, estos fariseos, eran religiosos. Se buscaron y encontraron a la mujer en adulterio. No sabemos cómo la encontraron y la llevaron delante de Jesús. La ley dice de Moisés que hay que apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? El religioso siempre está usando la palabra de Dios para tirar piedras, para señalar, para condenar, para maldecir, para enjuiciar. Imagínense, la ley de Moisés decía muchas cosas. La ley de Moisés decía cantidad de cosas. Pero ellos buscaron precisamente la palabra de la ley de Moisés donde decía que las adúlteras habían que apedrearlas. La ley de Moisés decía eso, ¿sí? Y bien tremendo, mi querido hermano, porque el religioso siempre está buscando, escúchame bien, la excusa, ¿para qué? Para eso. El religioso siempre está buscando la excusa para dañar. El religioso siempre está buscando la excusa para condenar. El religioso siempre está buscando, mi querido hermano, el pecado en las personas. Vamos a leer lo que decía la ley. Vamos al libro de Levítico. Levítico, capítulo 20. Ellos dijeron, la ley de Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer. Levítico, capítulo 20. Carta a los Levíticos, las leyes levíticas, capítulo 20. Versículo 10. Mira lo que dice Levítico 20:10. Lo que ellos se refirieron, que en la ley de Moisés decía que había que apedrearla, pues vamos a leer qué es lo que decía la ley de Moisés con respecto al adulterio. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. Lo interesante es que estos religiosos traen solamente a la mujer. Y dicen, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Sí, pero se les olvidó la otra parte, que la ley de Moisés decía que al hombre también había que apedrearlo. Trajeron solamente a la mujer. Y no sé, pero más adelante yo quiero mostrarles bíblicamente tal vez por qué no trajeron al hombre. Porque ellos trajeron fue a la mujer. Pero la ley de Moisés, Levítico 20:10, dice que había que apedrear al hombre y a la mujer. Pero ellos nada más trajeron a la mujer. El religioso siempre, amados, está acusando y señalando. Porque es religioso. Siempre está allí. Entonces le traen a Jesús la mujer. Vamos otra vez donde estamos. Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, verso 5. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a apedrear a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscan algo de qué acusarlo, dice el verso 6. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ahora, es bien interesante porque le traen a Jesús esta mujer para que él diga algo.
Pero ellos ya colocan un precedente. ¿Cuál es el precedente? La ley de Moisés dice que hay que matarla a apedreadas. Ya vimos que la ley de Moisés sí decía eso, pero decía que el hombre también había que apedrearlo. Pero ellos traen nada más a la mujer. Y le traen a Jesús esta mujer precisamente para ver qué dice él. Recuerde que quieren acusarlo, que quieren señalarlo. Y el verso 6 dice, ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Verso 7, pero ellos siguieron insistiendo, dice. San Juan capítulo 8, versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Se pone en pie el Señor. Como siguieron insistiendo, se pone él en pie y dice. Mire lo que dice. El que de vosotros esté libre o esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de ustedes que está aquí, el que de ustedes maestros de la ley, el que de ustedes fariseos esté libre de pecado, esté sin pecado, entonces que sea el primero en lanzar la piedra contra esta mujer. Y dice la palabra en el versículo 8. E inclinando de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¡Ojo! Se puso bueno esto. Recuerde que la palabra se llama necesitas su perdón. Aquí hay tres grupos interesantes. Los maestros de la ley, los fariseos y la mujer adúltera. Ninguno de ellos, escúchame bien, ninguno de ellos tres estaba buscando a Jesús para buscar su perdón. Los fariseos y los maestros de la ley lo buscaron para acusarlo. Y la mujer adúltera pues estaba pecando. Ninguno de estos tres estaba buscando el perdón de Jesús. Ninguno de estos tres estaba buscando arrepentirse de lo malo que estaban haciendo. Ninguno de los tres. Los unos acusaban a Jesús y la mujer estaba en su pecado. Sin embargo, se encontraron todos tres delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando tú estés delante de Jesús, o cuando te encuentras con Jesús, o ahora que la palabra de Dios está llegando a tu vida, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción al escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es tu reacción cuando llega el Evangelio, que significa buenas nuevas a tu vida? ¿Cuál es la reacción? Déjame decirte, para muchos cuando llega el Evangelio, cuando llega la palabra, son como los maestros de la ley o como los fariseos. Simplemente están buscando quién es el culpable. Simplemente se creen tan buenos que piensan que la palabra de Dios no es para ellos. Que el Evangelio no es para ellos. Yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo, yo no necesito esto, yo no necesito religiones, dicen algunos. Otros dicen yo tengo mi religión y con mi religión estoy bien. Esos son los maestros de la ley, son los fariseos, son los que piensan que están bien y que todos los demás están mal. Son los que piensan que el Evangelio no es para ellos, o otros piensan que el cristianismo es una religión y que los quieren cambiar de religión. Pero el otro grupo son los que son como la adúltera. Están en su pecado, están viviendo en su pecado, saben que están pecando, pero tampoco están buscando a Jesús, tampoco están buscando a Dios. Tienen un Dios a su manera, tienen un Dios a su forma de vivir, tienen un Dios que se acomoda a lo que ellos quieren. Esos son los que son como la adúltera. Los que saben que están haciendo algo malo, los que saben que están pecando, los que saben que está mal lo que está haciendo. Pero pues, pasémoslo. Al fin y al cabo, nadie es perfecto. Esa es la excusa de ellos. Al fin y al cabo, todos somos pecadores. Esa es la excusa de ellos. ¿Cuál de esos grupos estás tú en esta noche? O tal vez no estás en ninguno de esos dos grupos. Ya le abriste tu corazón a Jesús. No eres ni de los maestros de la ley, no eres de los fariseos, no eres como la adúltera. Pero igual este mensaje es para ti. Recuerda que el perdón es algo que necesitamos vivir a diario. El perdón es algo que está incluido en la única oración que Jesús dejó
que es el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas o nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice el Padre Nuestro. Entonces es algo que se ejercita a diario, el perdón, de nosotros hacia los demás, y es algo que Dios hace continuamente con nosotros cuando lo buscamos a Él. Entonces mira qué tan tremendo. Jesús dice una palabra poderosa y les dice: el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y les quiero hablar un poquito acerca del concepto de pecado. Déjeme, lo sumerjo un poquito más en lo que tiene que ver el pecado. Porque es muy importante que entendamos esta parte de pecado, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el pecado entonces? ¿Por qué necesitamos su perdón? ¿Sí? Y mire lo que dice, si quiere acompañarme allí a la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 23. Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Romanos capítulo 3, verso 23, para que podamos profundizar un poquito más en esto de pecado. Muchas personas de pronto no tienen muy claro el concepto de pecado desde el punto de vista bíblico. Tenemos un concepto de pecado desde el punto de vista que nosotros pensamos o nos han enseñado tradicionalmente, pero miremoslo desde el punto de vista bíblico, porque solamente Dios puede determinar el concepto de pecado, porque contra Él es que se peca. O sea, yo no puedo inventarme algo para mí que será pecado, no, porque para mí algo puede que no sea pecado y para Dios es pecado. Entonces, el concepto correcto de pecado lo da Dios a través de la palabra. Por eso se ha tergiversado tanto el concepto de pecado, porque la gente lo ha racionalizado, lo ha humanizado, lo ha desvirtuado, no sé cómo se pueda decir. Entonces, no, es que para mí eso no es pecado. No, pero es que el concepto de pecado correcto lo da Dios a través de la palabra, porque el pecado se hace es contra Él, contra Dios, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 3, verso 23 dice: todos pecaron, dice la palabra de Dios. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. O la Reina Valera dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, cuando Adán y Eva desobedecieron, pecaron. Génesis capítulo 3, que el pecado no fue comerse una manzana, porque la Biblia no dice qué fruta era, ni el pecado tampoco fue que tuvieran relaciones íntimas, porque Dios los bendijo, dice la palabra de Dios. El pecado de ellos fue muchas cosas: la desobediencia, el querer ser igual a Dios, el no escuchar a Dios, el escuchar a la serpiente, el dejar que la serpiente los engañara, bueno, cantidad de cosas. Pero entonces ese es pecado. Pecado, entonces, ¿qué es pecado? Y les quiero decir aquí rápidamente, ¿qué significa pecado entonces? Los significados de pecado literales de la palabra griega y hebrea se traducen pecador. Revelan la verdadera naturaleza del pecado en sus manifestaciones múltiples. El pecado es, primero, transgresión, transgredir la ley, el límite divino entre lo bueno y lo malo, iniquidad, una acción inherente mala, esto no expresadamente prohibida, error, desviación de lo correcto, errar al blanco, no satisfacer el estándar divino, infracción, la intrusión de la propia voluntad en la esfera de la autoridad divina, desorden o anarquía espiritual, incredulidad, insulto a la veracidad divina. Todos esos, mi querido hermano, que acabamos de ver, todas esas palabras, podríamos decir que son como sinónimos de la palabra pecado, tanto en el hebreo como en el griego. Recuerde que la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y la mayor parte del Nuevo Testamento en griego. Entonces, todas esas palabras que acabo de decir son como sinónimos de pecado, ¿sí ve? Entonces, cuando hablamos del pecado, conforme a lo que Dios dice en su palabra, es muy amplio el pecado. ¿Por qué quería profundizar un poco en esto? Porque cuando Jesús le dice a estos hombres, el que esté libre de pecado, y acabamos de ver una cantidad de palabras allí, podemos decir sinónimos de pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, cuando ellos escuchan esa palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo, dice que ellos son ahí mismo
golpeados, o ellos mismos, su conciencia, escúcheme bien, todo el mundo tiene una conciencia. Sea ateo, sea quien sea, tiene una conciencia, y esa conciencia le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa conciencia tiene unos límites que Dios estableció para que el hombre no se vaya por allí como un loco a hacer lo que quiere. Dios estableció esos límites también dentro del ser humano, en la conciencia, para que sepa y escuche esa voz de su conciencia que le dice eso está mal. Tal vez nunca leyó la Biblia, pero se dio cuenta que eso está mal. Y cuando llega Jesús a su vida y esa persona nace de nuevo y esa persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, se da cuenta que esa conciencia Dios la había dejado allí para que esa persona pudiera acercarse a Dios y darse cuenta que lo que está haciendo está mal. En esos días escuchamos una definición muy importante a nivel de psicología y la persona que está dando la enseñanza, el psicólogo, pastor psicólogo, decía de que definitivamente todo ser humano tiene un vacío en su vida. Todo ser humano nace con un vacío en su vida, un vacío inexplicable, un vacío que la persona trata de llenarlo con lo que sea religión, sea lo que sea, trata de llenar ese vacío, pero nunca va a poder llenar ese vacío hasta que encuentre a Jesús. Escúcheme bien, hay un vacío en el ser humano y ese vacío solamente se llena con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, lo leímos en Romanos, fueron destituidos de la gloria de Dios, quedó un vacío en el ser humano. Quedó un vacío y ese vacío es espiritual, ese vacío no es físico, ese vacío no es emocional, ese vacío no es material, es espiritual. Entonces al ser humano, cuando Adán y Eva pecan, quedan desligados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, quedan desligados, entonces se da un corte y hay un vacío en sus vidas. Por eso todo ser humano tiene un vacío en su vida. Algunos tratan de llenarlos con religión, otros tratan de llenarlo con dinero, otros tratan de llenarlo con placeres sexuales, otros tratan de llenarlo con cantidad de cosas, pero el vacío sigue y seguirá hasta que se encuentre con Jesucristo. Aleluya. Por eso si usted me está viendo en esta hora y usted tiene un vacío en su vida y ese vacío no lo ha podido llenar con nada ni con nadie, déjeme decirle que solo Jesucristo puede llenarlo, porque ese vacío es el vacío que quedó cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que está allí y Jesús les dice la palabra a ellos. Vamos otra vez a San Juan capítulo 8, acompáñame por favor. Nuestro Señor Jesucristo les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vuelvo y les digo, ¿por qué ellos no trajeron al hombre? Si Levítico 20:10 decía que tenía que ser apedreado el hombre y la mujer, pero ¿por qué no trajeron al hombre? ¿Sabe por qué? Y lo pienso yo, porque muchos de ellos habían estado con esa mujer tal vez también. O porque tal vez algún amigo de ellos, no lo dice la Biblia, pero algún amigo de ellos precisamente estaba con ella. Porque o si no, ¿cómo se dieron cuenta ellos de que iba a estar esa mujer adulterando? ¿Cómo iban a saber de que iba a estar ahí con un hombre? Posiblemente era de ellos mismos. Recuerde que trajeron a Jesús una mujer para tentarle. Puede ser que ellos mismos, alguno se ofreció para hacer eso con esta mujer. No lo sabemos. Pero lo que sí sé es lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 8, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Su conciencia comenzó a señalarlos. La palabra de Dios para todos dice: al escuchar esto se empezaron a ir uno en uno, y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Qué interesante, mi querido hermano, qué interesante que cuando una persona escucha el mensaje, la palabra de Dios, para unos es una acusación, pero para otros es una esperanza. Para el que es un religioso, para el que no quiere cambiar su vida, para el que quiere vivir su vida como quiere, el evangelio es una acusación, es un señalamiento, es una religión, es una imposición. Pero para el que quiere conocer a Jesús, para el que dice: Dios, no le encuentro sentido a la vida, ayúdame. Para ese
es esperanza. Los fariseos, los maestros de la ley, recibieron esa palabra: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Acabamos de ver en Romanos y vimos una definición allí acerca de pecado muy amplia. Pecado son muchas cosas, amados. Por eso usted y yo necesitamos su perdón. Porque pecado no es solamente matar o robar, o adulterar en este caso. Pecado es todo lo que transgrede la ley divina, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que a Dios no le agrada. Como decía allí en las definiciones, errar al blanco, incredulidad, muchas cosas. Por eso nosotros necesitamos a diario pedirle perdón a Dios. Por eso necesitamos a diario estar a cuentas con Dios. Ahora, estos hombres en ningún momento buscaron a Jesús para pedirle perdón. Era buscando tentarle, y la adúltera pues tampoco estaba buscando perdón de Jesús, estaba adulterando. Estaba cada uno haciendo lo que quería. Pero ellos recibieron una palabra: si tú estás libre de pecado, le dijo, si ustedes, pues que tiren la primera piedra. Qué fuerte es, amado, cuando una persona quiere tirar una piedra a otro, pero no está libre de pecado. ¿Sabes? El Señor no nos ha llamado a tirarle piedra a nadie. El Señor no nos ha llamado ni a maldecir a nadie. Jesús no nos ha llamado a condenar, ni a señalar, ni a enjuiciar a nadie. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, escúchame bien, ninguna autoridad, ni para maldecir, ni para condenar, ni para cuestionar a nadie. Yo como pastor tengo el privilegio de tirar la palabra de Dios, la semilla. Una caerá en buena tierra, dice la Biblia. Otra caerá entre pedregales, otra entre espinos junto al camino, pero yo tengo que seguir predicando la palabra de Dios. Mi labor es llevar la palabra de Dios. Y si alguno oye la voz del Señor y abre la puerta de su corazón, Él entrará, cenará con Él y el Señor con Él y la persona con el Señor. Dice Apocalipsis, yo cenaré contigo y todo esto. Entonces, mi labor es guiar a las personas al camino de la salvación. Mi labor es guiar a las personas a Jesús. Pero yo no estoy para decir quién es salvo y quién es salvo, hermano, porque eso no me corresponde a mí, ni sé y ni quiero saberlo, porque yo no soy Dios. Yo solamente te muestro el camino que es Jesucristo para que tú camines por Él, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Entonces lo que te quiero decir, amados, es que tú no puedes ponerte en el papel de juzgar y de señalar, de criticar y de decir, porque eso no está bien. Eso hacían los fariseos, eso hacían los maestros de la ley. Buscar el pecado en alguien para ver qué iba a pasar, para ver qué iba a decir Jesús. Nosotros no estamos buscando el pecado en las personas. Todo el mundo sabe qué pecado hay en su vida porque tiene una conciencia. Todo el mundo sabe qué pecado hay, qué es lo bueno y qué es lo malo que hace. Nosotros mostramos la solución. ¿Cuál es la solución al pecado? Jesucristo es la solución. Nacer de nuevo, entregar tu vida a Jesús. Esa es la solución y es lo que te quiero hablar en esta noche. La solución al pecado se llama Jesucristo. Pero para que encuentres esa solución necesitas su perdón. Necesitas el perdón de Jesús para encontrar la solución al pecado. Porque nadie puede, mi querido hermano, encontrar la solución al pecado si primero no siente que es un pecador. Y al sentir que es un pecador, entonces buscará el perdón de Jesús. Por eso encontramos muchas personas siguiendo una religión, pero no teniendo una relación con Jesús porque no le piden perdón a Jesús. Hay una forma correcta de pedir perdón a Jesús. Hay una forma correcta de pedir perdón a una persona, de acomodar o de arreglar una relación. Hay una forma correcta de tú pedirle perdón a alguien cuando has fallado, cuando has hecho algo malo. Tú pedir perdón y que esa relación se restaure en los mejores términos. Así también hay una forma correcta de pedirle perdón a Dios. Y la única forma que le pedimos perdón a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma. Hebreos capítulo 9, acompáñeme a Carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 9, verso del 23 en adelante. Es tan importante que aprendamos
a pedirle perdón a Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 23, o en este caso, pedirle perdón a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En el caso que estamos leyendo de estos tres hombres, están frente a Jesús, pero nosotros ahora vamos al Padre en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 23 al 28 dice: estas eran copias de las realidades que están en el cielo y tenían que limpiarse con sacrificios de animales, pero las realidades del cielo exigen mejores sacrificios. Los Hebreos, carta a los Hebreos, y en este capítulo está hablando acerca también de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, de los sacrificios, de cómo el sacerdote ofrecía una vez al año por los pecados de él y de todo el pueblo un sacrificio. Versículo 24, porque Cristo no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, que solo es copia del verdadero, sino al cielo, y está presente allí delante de Dios para pedir a nuestro favor. Cristo se ofreció a sí mismo, pero no muchas veces como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre ajena. Si fuera así, con Cristo habría tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo, pero Él vino en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Verso 27, todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Hebreos capítulo 9, verso del 23 al 28. ¿Qué versículos tan especiales, amados? ¿Sabes por qué? Porque nos está hablando de la obra tan poderosa, única que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede repetir lo que hizo Jesús. No importa que se crucifiquen o que se inmolen o lo que hagan. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Jesucristo fue única y nunca más se podrá repetir, porque Jesucristo es Dios. Fue el Dios que se hizo hombre, nació de la Virgen María, murió y resucitó y ascendió al cielo, y por la fe vive en nuestros corazones. O sea, nadie más puede hacer eso, porque eso lo hizo fue el Hijo de Dios, Jesús, que se hizo hombre, Dios que se hizo hombre. Entonces no importa quién es que se crucifique o quién diga que es santo o que es muy bueno, jamás podrá compararse a Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces aquí lo que acabamos de leer de Hebreos es muy especial, amados, porque nos habla precisamente de cómo nuestro Señor Jesucristo hizo algo tan poderoso y tan transformador. Usted me ve que yo estoy cogiendo muchas Biblias porque en realidad estoy mirando cada uno de los versículos que estamos leyendo. Y como yo le digo, me gusta leerlo muchas veces, varias veces en varias versiones. Pero lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 9, del 23 al 28, nos habla de cosas muy especiales. Dice el versículo 28, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y desde el versículo 23 nos habla entonces del sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que pedirle perdón a Dios? Porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros, porque somos pecadores, somos redimidos. La Biblia dice que somos los santos ahora, que somos transformados, pero aunque somos santos y somos justificados y redimidos, todavía pecamos. Ya no somos pecadores, por decirlo así, porque ahora la Biblia dice que somos santos, pero todavía pecamos, no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Estamos en un proceso de santificación, de justificación, de transformación. Fuimos justificados de una vez para siempre, pero somos santificados todos los días. A medida que más nos disponemos, más santificados somos, más transformados, más llenos de su amor, más de Cristo en nuestras vidas, menos y menos de nosotros en nuestra vida, y que Cristo sea transformando todo nuestro ser. Entonces, este libro o esta carta a los Hebreos nos habla de algo tan hermoso, de cómo Jesucristo se ofreció una vez para transformarnos, cómo Jesús trae libertad, cómo Jesús trae sanidad. Y mira lo que dice allí mismo Hebreos capítulo 10, sigamos leyendo, Hebreos capítulo 10, verso del 1 en adelante, dice, porque la ley teniendo la sombra, Hebreos capítulo 10, verso del 1 en adelante, la ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. ¿Se acuerdan lo que dijeron los fariseos y los escribas? La ley de Moisés dice que tenemos que apedrear a la mujer.
Bueno, la ley no es la verdadera bendición, porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Ojo, la ley nunca perfeccionó a nadie, porque la ley era la sombra de lo que Jesucristo venía a hacer. Esos sacrificios nunca perfeccionaron a nadie. Los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacían, nunca perfeccionaron a nadie. El único que perfecciona a las personas es nuestro Señor Jesucristo. El único que trae una transformación genuina es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios. No se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. ¿Por qué estos hombres, cuando Jesús le dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice que acusados por su conciencia desde los más viejos comenzaron a retirarse? Si la ley, si los sacrificios de la ley justificaran y santificaran a la persona, entonces nunca su conciencia los acusaría. No necesitaría entonces, no necesitaría haber venido nuestro Señor Jesucristo, pero la ley no hizo eso. Y Hebreos nos está abriendo un panorama entonces de qué fue lo que hizo Jesús y qué es lo que no hacía la ley, pero que Jesucristo vino a hacerlo. Porque así como en el Antiguo Testamento se sacrificaba ese animalito, ese cordero, tipología de nuestro Señor Jesucristo, ahora ya no vino un animalito, vino nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre para entregarse, morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos vida eterna y darnos una nueva vida, como dice 2 Corintios 5:17. Estamos en el versículo 2 de Hebreos capítulo 10. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios, no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Por eso cuando Cristo vino al mundo dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. Entonces dije: aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Versículo 8. Cristo comienza diciendo: no te agradan los sacrificios ni las ofrendas, tampoco te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados, aunque todos estos sacrificios los ordena la ley. Luego añade: aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Versículo 10. Subraye ese versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice así: en esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo o la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y en la palabra de Dios para todos dice: por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Aleluya. No hay ningún acto, no hay ningún rito, no hay nada que el ser humano pueda hacer para llamarse santo, sino lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Su obra nos hace santos, su sangre nos hace santos, su muerte y su resurrección nos hace santos. Aleluya. Yo soy santo porque recibí a Jesucristo, y dice la palabra entonces que su sacrificio nos hace santos. Nada me santifica sino el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y como Él hizo el sacrificio por mí, yo camino en santidad, yo vivo en santidad, pero mi santidad depende de lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario, no de mis actos, ni de lo bueno o lo malo que yo haga. No es que yo deje de hacer cosas malas y soy más santo, y hago cosas malas y soy menos santo. No, cuando uno recibe a Jesús y uno conoce a Jesucristo, entonces uno no peca, mi querido hermano. ¿Sabe por qué? Porque uno sabe que Él se entregó por nuestras vidas y nos ha hecho santos. Santo no es un título religioso. Santo es la condición espiritual que tiene toda persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y ha nacido de nuevo. Por eso estos fariseos y por eso estos maestros de la ley no podían recibir esa palabra de santidad. Por eso Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ustedes están hablando de la ley de Moisés, pues déjenme decirles, lo que está diciendo el Señor es: yo vine a cumplir toda la ley de Moisés. En mí se va a cumplir la ley de Moisés. Cuando vaya a la cruz, muera y resucite. Ustedes están hablando de la ley de Moisés, entonces la ley de Moisés también habla de muchas cosas acerca del pecado. Y si ustedes están libres de pecado, entonces tiren la piedra.
Y por eso dice que acusados por su conciencia salieron. Tremendo, amados. Me apasiona esto. ¿Sabes por qué? Porque durante mucho tiempo que yo no conocía de Jesús, mi conciencia me acusaba y me decía que era un pecador. Tal vez eso le pasa a usted hoy. Tal vez su conciencia lo está acusando y le dice que usted es un pecador, que está haciendo las cosas mal, que va en contra de lo que Dios ha establecido. Pues le tengo una buena noticia. Jesús vino a morir por tus pecados. Y tú puedes hoy pedirle perdón a Jesús, nacer de nuevo y recibir una vida totalmente nueva. Porque eso dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si usted ya está caminando con Jesús, déjeme decirle que si hay algo que lo quiere acusar, si hay algo que lo quiere señalar, si hay algo que esté manipulando, perturbando su vida para hacerlo sentir una persona pecadora que no merece el cielo, es una mentira del diablo. Porque Hebreos capítulo 10, versículo 10, lo vuelvo a leer con gozo y alegría. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Aleluya. Yo ya no dependo de ritos para santificarme. Yo soy un santo en Cristo Jesús. Un santo que vive cada día para el Señor. Un santo que cada día se santifica más, pero en Cristo Jesús. No hay ningún rito, no hay nada que me haga más santo, sino la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y camino en santidad y cada día busco ser más santo para Él, pero por lo que Él ya hizo por mí, no lo que voy a hacer para Él. Qué lindo, mi querido hermano. Entonces es poderoso lo que acabamos de ver en Hebreos. Volvamos otra vez ya para terminar donde estamos. Juan capítulo 8. Evangelio de San Juan capítulo 8. Versículo entonces del verso 8. San Juan 8:8 dice: E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba con él. Mi querido hermano, ninguno pudo tirar la piedra, porque no estaban libres de pecado. No fuimos llamados a tirar piedras, aunque somos llamados santos. La Biblia dice que somos santos en Cristo Jesús, pero eso no quiere decir que yo fui llamado a tirar piedras. Fui llamado a predicar el evangelio de misericordia, de perdón, de restauración y también de corrección, de exhortación, como dice la palabra en Timoteo. Versículo, para terminar ya casi. Versículo entonces 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Y dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están los que te señalan? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Wow. Los fariseos, los maestros de la ley, no recibieron nada. Pero esta mujer que la trajeron a la fuerza delante de Jesús, recibió algo muy interesante. Tal vez estás hoy escuchando este mensaje, el evangelio. Alguien te envió el enlace. Alguien le dijo: siéntese aquí conmigo, mire este video. Tal vez llegaste por equivocación, pero estás recibiendo esta palabra. No lo tenías planeado, no estaba agendado, no es el tipo de videos que te gusta ver, pero lo estás viendo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quiere decirte algo especial en este momento. Y te quiere decir: yo te amo, no te condeno, no peques más. Para que no te venga algo peor, necesitas conocerme como Salvador.
Es tan tremendo porque esta mujer en ningún momento dice la Biblia que ella fue voluntariamente a buscar a Jesús. En ningún momento dice la Biblia que ella se acercó a Jesús porque quería. A ella la llevaron forzada, a ella la llevaron obligada, pero ella estaba escuchando todo. Y estaba escuchando lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante cuando tú escuchas el Evangelio, cuando tú escuchas la palabra de Dios, porque es lo único que convierte el alma. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de vuestra salvación. El evangelio significa buenas nuevas, pero es el evangelio de salvación, es el evangelio de transformación. Y esto mismo sucede con ustedes, dice la palabra de Dios para todos. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo por medio de él. Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El mensaje de la verdad, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Esta mujer, todo lo que escuchó decir, todo lo que dijo, y sabes, entonces dice esta mujer algo tremendo. No, Señor. Decirle Señor era reconocer, mi querido hermano, quién era nuestro Rey. Y Jesús desata una palabra poderosa sobre ella. Versículo 11, San Juan 8:11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Necesitas su perdón. Jesús podía condenarla, Jesús podía señalarla, Jesús podía hacer muchas cosas, pero él dijo: ni yo te condeno. Vete. Y le da la solución a su problema: no peques más. Vete y no peques más. ¿Sabes? No es simplemente pedirle perdón a Dios. Por eso te decía que hay una forma correcta de pedir perdón. Y la forma correcta es pedir perdón al Padre en el nombre de Jesucristo, pero es para no pecar más. Es para no pecar más. No se trata de pedir perdón por lo mismo y lo mismo y seguir pecando y haciendo cosas. Es pedir perdón por lo que tú en realidad ya no quieres y le pides de todo corazón al Señor que quite eso de tu vida. Mira lo que Jesús tan lindo que le dijo: ni yo te condeno. Jesús no te está condenando en esta noche. Jesús no te está señalando. Jesús no te está acusando. Jesús te está diciendo: ni yo te condeno. Tal vez el diablo había traído una cantidad de cosas sobre tu vida para señalarte, para acusarte, para condenarte. Pero el Señor dice en esta noche: ni yo te condeno. Vete, no peques más. Yo no te condeno. Eso sí, no peques más. Toma la decisión en esta noche de vivir una vida más santa para Jesús. No podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por Él. Necesitamos ser llenos por Él. Y lo que tú estás haciendo en esta noche, necesitas leer la palabra de Dios. Necesitas conectarte con nuestro Señor Jesucristo. Ya para orar termino con esta palabra que le dijo el Señor: ni yo te condeno. Vete y no peques más. No hay condenación. Hay libertad en Cristo Jesús. Danos un segundo para que entre la pastora y entonces podamos orar por ti. No te desconectes. Tú fuiste el verbo en el principio. Bueno, amados, estamos otra vez aquí, como siempre. Me gusta comenzar con la pastora y terminar orando con la pastora. Si a veces estamos solamente uno de los dos porque estamos un poquito cansados, estamos orando, pero aquí estamos para terminar esta hermosa palabra. Bueno, realmente necesitamos su perdón. Necesitamos a gritos acercarnos al Señor
y tener un corazón arrepentido, un corazón que entiende que lo que estaba haciendo lo alejaba de Dios. Y si tú has llegado por primera vez a este canal, somos los pastores Carlos Barragán y Piedad Vinasco. Nuestro ministerio es Amor de Dios. Y te invitamos para que nos sigas, que te suscribas al canal todos los miércoles a las 7 de la noche, los viernes a las 10 de la noche, los domingos a partir de las 10 de la mañana y algunas veces tendremos nuestro culto presencial, como el próximo domingo 25 de octubre en la ciudad de Guadalajara de Buga, en el Club Confenalco. Así que si tú no tienes dónde congregarte, esta puede ser tu iglesia. Y si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, en esta hora te vamos a invitar para que abras tu corazón. Es así de sencillo, con la fe que tienes, porque la palabra ya ha sido expuesta y la palabra ya ha tocado tu corazón, y con esa fe vas a cerrar tus ojos y vas a decir audiblemente: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que he estado alejado de ti. Reconozco que necesito tu perdón. Hoy vengo a la cruz del Calvario, donde tú moriste hace más de 2000 años por mis delitos y mis pecados y los del mundo entero. Pero al tercer día, Dios tu Padre te levantó de entre los muertos, y así, vivo como estás, Señor Jesucristo, hoy te abro mi corazón. Entra en mí, Señor Jesucristo, como mi único Salvador, como mi suficiente Señor personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos y no lo borres jamás. Gracias por darme salvación y vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, desde ahora. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Amén. Conéctate con nosotros, www.iglesiaamordedios.com. Allí puedes entonces vía email enviarnos tu petición de oración. Puedes mirar también los eventos que tenemos. Es una página que estamos construyendo, pero ya te puedes conectar, www.iglesiaamordedios.com. Vamos a orar por ti. Vamos a hacer una oración bien especial en esta noche, porque tú necesitas su perdón. Tú necesitas el perdón de Jesús. No necesitas estar más acusándote, señalándote. Necesitas el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Mientras suena este instrumental de fondo, yo quiero que allí donde estás tú comiences a decirle: gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida. Gracias porque tú has hablado a mi corazón. Gracias porque tú estás tocando mi vida. Dígale: Señor, tú estás tocando mi corazón y tu palabra ha llegado a mí, Señor. Reconozco que necesito buscar tu perdón. Reconozco que necesito buscar el perdón tuyo. Nadie puede vivir sin el perdón de Dios. Necesito tu perdón, y la forma correcta es buscarte a través de Jesús, oh Padre. Y como le dijiste a esta mujer, no pecar más, Señor. Sí, Señor. Hoy yo, Señor, necesito vivir una vida santa para ti, no en mis fuerzas, no en una religión, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Es a través del Espíritu Santo. Por eso, Señor Padre, oramos, Señor, intercedemos por cada persona para que se fortalezca en su vida espiritual, para que reciba la libertad en el nombre de Jesucristo, y para que pueda ir una vida, Señor, en santidad, una vida conforme a tu palabra, una vida, Señor, conforme a lo que tú ya, Señor, has hecho en la cruz del Calvario. No podemos añadir, no podemos quitar, es vivir conforme a la palabra. El sacrificio fue perfecto, el sacrificio que tú hiciste es perfecto. Gracias, y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, bendecimos Jesús. Cada persona, cada hogar, cada familia, bendecimos cada adulto, cada joven, cada niño, Señor, y creemos, Dios mío, Señor, que en el perdón hay libertad. Amén. Cuando la persona recibe tu perdón hay sanidad, cuando la persona recibe tu perdón hay transformación. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, toda fortaleza mental, todo lo que quería agobiarte, todo lo que quería entristecerte, señalarte, juzgarte, condenarte, en el nombre de Jesús es quitado. Y tú recibes la libertad que da el perdón que otorga Jesús. Vete, no te condeno, dijo el Señor a esta mujer. No te condeno, yo tampoco. Vete y no peques más. En el nombre de Jesucristo bendecimos tu vida. Amén y amén. Bueno, nos despedimos en esta noche. Le recordamos viernes 10 de la noche para que se conecte con nosotros desde Buga los pastores Carlos Barragán y Piedad Vinasco, Iglesia Amor de Dios. Como siempre les decimos, bendiciones, bendiciones, mil y mil bendiciones.